Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. El discurso de un ingeniero es corto, ya que está sustentado sobre años de estudio, disciplina y exactitud. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita mostrar un número invertido. Planteamos solución en un programa de 62 líneas. En la línea 3 vemos la instrucción numeral include iOstrian. iOstrian es una librería que permite ejecutar operaciones de entrada y salida de datos. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h también es una librería que permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Siempre que usted necesite mostrar información por consola, eso representa una salida de datos. Y siempre que usted necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representa una entrada de datos. Entonces, para mostrar información o capturar información, es decir, realizar operaciones de entrada y salida de datos, usted va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include y string. String es una librería que permite efectuar o usar métodos con cadenas de tipo, con variables de tipo string. Se pueden usar distintos tipos de métodos. En este caso vamos a usar el método toString, que lo que hace es convertir a una variable de tipo numérico a string, pero para usar ese método necesitamos incluir esta librería. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Esta instrucción permite efectuar entonces un espacio de trabajo estándar. El espacio de trabajo estándar permite programar de manera más flexible. Recuerde que si no usamos este espacio de trabajo vamos a tener que incluir nuestro propio espacio de trabajo. Y en ese caso entonces vamos a tener que ceñirnos a la semántica estructurada de C++. Entre las líneas 9 y 62 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, lo que ocurre es que el compilador va a incluir las librerías, va a mirar el espacio de trabajo a usar y va a buscar el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 11 vemos entonces 5 variables que se declaran de tipo entero. La variable número, que se inicializa en un valor 6707, la variable cmil, ccen, cdec y cuni, que se inicializan todas a 0. Recuerde que las variables de tipo entero permiten almacenar solamente datos de tipo entero y no decimales. Observe que el número en este caso es una constante y va a ser el 6707. Es decir, como vamos a invertir el número, la salida tiene que ser 7076. La variable cmil va a capturar el número en miles, la variable ccen va a capturar el número de las centenas, cdec el número de las decenas y cuni el número independiente, es decir, la unidad. Entonces, al finalizar este algoritmo vamos a ver que cmil va a valer 6 porque son los miles, la variable ccen va a valer 7 que representa las centenas, la variable cdec va a valer en este caso 0, nada, y la variable cuni va a valer 7. Y lo que hacemos al final, después de que estas variables tengan datos, es concatenarlos en una variable de tipo string de manera inversa para después mostrar dicha cadena. En la línea 12 vemos cómo se declaran de tipo string 4 variables, la variable cc, la variable carmil, luego carcen y cardec. Estas variables se van a usar para capturar el número de ceros de un número en cuestión. Supongamos que el número sea el 1000, ¿sí? Entonces el número invertido va a ser el 0001 y no el 1 solamente. Esos ceros los vamos a tener que capturar en estas variables de tipo string. ¿Por qué? Porque al realizar operaciones aritméticas los ceros no se van a poder capturar. Es decir, el computador identifica 001 como un 1. Entonces, observe que nos encontramos con varias condicionales, ¿sí? Es importante que las condicionales se establezcan de esta manera, es decir, de forma descendente. Primero se evalúan los miles, luego las centenas y luego las decenas. Por eso en este caso vemos la sentencia condicional anidada
Recuerda que una sentencia condicional lo que hace es, o lo que permite es tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, línea 14, si número es mayor o igual a 1000, entonces en caso de ser cierto, línea 16, a la variable s1000 le va a asignar el número dividido 1000. Observe que de esa manera va a obtener cuántos dígitos va a tener los miles, ¿sí? Ahora vamos a evaluar si tiene o no ceros, es decir, si fue una división exacta. Entonces en la línea 17, si el número módulo 1000 es 0, entonces quiere decir que es una división exacta. Luego línea 18, a la variable car1000 le va a asignar 3 ceros. Eso quiere decir que el número fue o 2000 o 3000 o 4000, etc. Pero si no, si el número módulo 1000 es menor a 10, va a tener entonces 2 ceros. Y si no, si el número módulo 1000 es menor que 100, entonces va a tener un 0. Por eso la variable car1000 se le asigna el valor de un 0. Recuerde que esa variable lo que hace es capturar el número de ceros. En la línea 24 vemos a la instrucción como a número se le va a asignar número módulo 1000, es decir, el residuo. En este ejemplo el número es 6707, entonces la variable c1000 va a tomar el valor de 6 y la variable número en la línea 24 se va a actualizar a 707, es decir, el residuo después de dividirlo entre 1000. ¿Para qué? Para evaluar luego las centenas y luego las decenas, así sucesivamente. Bien, entonces entre las líneas 26 y 35 vemos una sentencia condicional. Si número es mayor o igual a 100, entonces en caso de ser cierto, línea 28, a la variable s100 le va a asignar el número dividido 100. Y entre las líneas 29 y 32 vemos una sentencia condicional anidada. En este caso, si el número módulo 100 es igual a 0, quiere decir que los números son múltiplos, es múltiplo de 100. Entonces, línea 30, a la variable car100 le va a asignar 2 ceros. Si no, si el número módulo 100 es menor a 10, entonces en línea 32 a la variable car100 le va a asignar un 0. Y actualizamos la variable número. Entonces, en línea 34 a número le asigna número módulo 100. Y de esa manera entonces el número se va a actualizar a 7. Observe que la variable s100 captura el dígito de las centenas. En este caso, como número vale 707, va a tomar el 7 y luego número se va a actualizar de nuevo al 7, ¿sí? Que es el residuo, es decir, 0,7 que es el residuo entre dividir 707 a 1000, pero va a tomar el 7. Y por eso la condicional en este caso de las 36 a 43 para validar si es o no decena. En este caso no ingresaría este ciclo porque ya sabemos que el 7 no va a ser una decena, es decir, no es mayor a 10. Entonces, si fuese mayor a 10, entraría esta condicional en donde en la línea 38 la variable sd que se actualiza a número dividido 10 y se pregunta si el número módulo dice 0, entonces el número de caracteres de decenas que se va a asignar un 0. Y para evaluar entonces el número de unidades, simplemente en la línea 44 vemos la instrucción. Si el número es mayor o igual a 1, entonces línea 45 la variable cuni va a recibir el número, es decir, el término independiente. Por último, entonces lo que hacemos es concatenar las variables cuni, cdec, ccen y cmil de manera inversa para después imprimirla. Entonces línea 47, si cuni es mayor a 0, entonces línea 48 a la variable cc le va a asignar lo que tiene cc más lo que tiene cuni. Pero como cuni es una variable de tipo entero, lo que se hace es convertirlo a tipo string. ¿Por qué? Porque la variable cc es una variable de tipo string y estamos concatenando cadenas de caracteres. No se puede concatenar un número con un texto. Asimismo validamos si es decena, es decir, si cdec es mayor a 0, concatenamos cdec, luego concatenamos las centenas y luego los miles en la condicional de la línea 56. Por último, lo que se hace es entonces imprimir el mensaje de salida. El número invertido es e imprimimos la variable cc, es decir, cc. Y invocamos el método cstr. Code es una instrucción que permite poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla. Entonces, siempre que usted necesite mostrar información por consola, va a usar la instrucción code, luego menor y luego entre comillas dobles el mensaje mostrar. Si usted va a mostrar variables y texto, para separar las variables del texto va a usar los símbolos de menor.
y recuerde que el texto va entre comillas dobles. Esta última instrucción de la línea 59 puede darse usted cuenta que termina en ENDL. ENDL es una instrucción que permite dar un salto de línea, es decir, un enter. Y en la línea 61 vemos la invocación del método "get". Este método lo que hace es permitir la espera de un ingreso de carácter por teclado. Entonces cuando el programa compile vamos a poder ver la salida de datos y luego presionaremos una tecla para cerrar la ventana de ejecución. Pero si incluimos este método, lo que va a pasar es que el programa va a compilar bien, va a ejecutar normal, pero inmediatamente se va a cerrar la ventana. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de carácter. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un algoritmo que permita mostrar un número invertido. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.